voy a definir conceptos, voy a hablar de su significado, de utensilios dentro de la cocina, como por ejemplo sartén, olla, horno, microondas, freidora, una definición dentro del pensamiento, de la psicología y de la pedagogía, muy importante. Y también voy a hablar de cuatro figuras destacadas, una de ellas en el ámbito de las ciencias sociales, como historiador en Estados Unidos, otro que fue una figura nobiliaria en la era británica, o en Gran Bretaña, por su abuelo, y bueno, que viene del término sándwich, que voy a hablar de lo de sandwichera, de dónde proviene, y bueno, se denominó el conde de Sandwich, y voy a hablar de un inventor español, Manuel Jalón, que fue el que inventó la fregona, un utensilio que utilizamos día a día todas las personas. El término metal en ciencia se define como elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Metales son muy buenos conductores, con un brillo característico y generalmente sólidos a temperatura ambiente. La etimología proviene del latín de metallum y esta a su vez del griego antiguo metallon, que significa mina, cantera o mineral. El término piedra es un material sólido formado por cristales o granos de uno o varios minerales. En geología se denominan rocas. La etimología del término proviene del latín, al igual que metal, piedra, y es petra, que es piedra o roca, derivado del griego petros o petra y se remonta a la raíz indoeuropea perdón, llevar o conducir, inicialmente referida a la roca de fondo, que era más o menos la estructura como iba hacia esa manera de llevar o conducir una piedra. La olla. La olla es un recipiente profundo, generalmente cilíndrico, que puede ser de metal o de barro y que tiene dos asas y una tapa, normalmente. Se utiliza para cocinar alimentos en agua u otro tipo de líquido y normalmente para qué se utiliza la olla, para hervir, para cocer, para guisar. La etimología proviene del latín olla, marmita o vasija de barro, aunque la forma latina deriva a su vez de una forma arcaica a olla. La sartén es un utensilio de cocina poco profundo, con paredes bajas y un mango largo. ¿Cuál es la función de una sartén? Para freír, saltear o asar alimentos que tengan poca grasa. La etimología deriva del latín sartago, que significa sartén o cazo para freír, y es un sustantivo femenino, aunque a veces lo utilizamos como forma o de forma incorrecta como masculino. Pero qué raro utilizarlo de masculino en sartén. La freidora es un aparato eléctrico, recipiente diseñado específicamente para freír alimentos sumergiéndolos en aceite caliente y también se refiere a la freidora de aire, que es el air fryer, y cocina mediante aire caliente circulante. La etimología del término freidora es un derivado del verbo freír, que proviene del latín frigere, que significa tostar o freír, y el sufijo dora, que indica un instrumento o máquina, que es a la vez un aparato eléctrico que se utiliza para cocinar. La escoba es un utensilio de limpieza compuesto por un mango largo y un manojo de cerdas, ramas o fibras en el extremo utilizado para barrer el suelo. La etimología proviene del latín scopa, que significa esparto o ramita para barrer. La fregona es un utensilio de limpieza compuesto por un palo largo con tiras de algodón, bayeta u otro material absorbente en el extremo utilizado para fregar, que normalmente es lavar los suelos con agua. La etimología deriva del verbo fregar, del latín fricare, con el sufijo ona, y fue un invento español que lo inventó el propio Manuel Jalón. El recogedor es un utensilio de limpieza generalmente de plástico o metal con un borde plano y un mango corto o largo dependiendo, utilizado junto con la escoba para recoger la basura o el polvo barrido. La etimología deriva del verbo recoger, del latín recogigere, que está formado por re, que es de nuevo, y cogigere es juntar. Entonces, también se une el sufijo dor, que sirve para. Pues al final el recogedor, la escoba van unidos porque recogen la suciedad que hay en el suelo, la fregona lo que lleva a cabo es se echan líquidos, lejía, jabón. Hoy en día ya que lo venden ya compuesto y se empieza a fregar y se puede echar otro tipo de líquidos como por ejemplo el amoníaco o cualquier otro líquido para que el suelo se vea limpio. La tostadora es un electrodoméstico de cocina diseñado para tostar rebanadas de pan o alimentos similares mediante calor seco. La etimología se forma a partir del verbo tostar, del latín tostare, principio del verbo torrere, que significa secar o asar. Y una sandwichera es un electrodoméstico pequeño o utensilio de cocina tipo de sartén sería, aunque no es lo suyo porque no es sartén, pero que puede serlo, que consta de dos planchas metálicas calientes para tostar o sellar sándwiches. Que significa un sándwich es un emparedado. La etimología deriva del verbo, bueno, deriva de sándwich, del término,
aunque en realidad ese término es un préstamo británico o inglés, de una palabra inglesa, y es en honor al conde de Sandwich en el siglo XVIII, que fue una figura pues, importante dentro del ámbito o del estamento nobiliario británico. Y el sufijo era recipiente. El electrodoméstico es un aparato que funciona mediante energía eléctrica, ya sea gas, diseñado para realizar tareas domésticas, tales como cocinar, limpiar, refrigerar o lavar. Su etimología es una palabra compuesta pues, del griego electrón, que significa ámbar, y el ámbar es un material que genera electricidad estática al frotarse, y del latín domesticus, que es relativo a la casa o familia, derivado de domus, que es casa. Literalmente significa aparato eléctrico para la casa, que es un electrodoméstico. Los electrodomésticos son utensilios o aparatos que sirven para el funcionamiento en las casas. El horno es un recinto cerrado, metálico o de obra que genera y conserva calor para asar, cocer o gratinar alimentos. Su etimología proviene del latín furnus, con el mismo significado. Y los primeros que se documentaron de hornos fueron en torno a finales del siglo XV en Alsacia, en Francia, que se realizaban, estaban realizados en ladrillo. Hoy en día ya pues son mucho más sofisticados, pero el de gas apareció hace 200 años, en 1826. El microondas son las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, entre 1 milímetro y 1 centímetro. La etimología del término proviene del griego micro, que es pequeño, y ondas del latín onda, y se llaman microondas porque tiene longitudes de onda más cortas que las propias ondas de radios convencionales, que son mucho más largas y profundas. La criptografía es el conjunto de técnicas que permiten alterar representaciones lingüísticas en mensajes, sea a través de cifrados o codificación, para hacerlos incomprensibles a receptores no autorizados, garantizando la confidencialidad de la información. Su etimología proviene del griego criptos, oculto secreto, y grafé, que es escritura o graf. Literalmente significa escritura secreta. La criptocracia es una forma de gobierno, estructura de poder en la que los verdaderos gobernantes, las decisiones o la gestión de poder se mantienen ocultos al público general. El gobierno, al final, es el que oculta en eso. Y la etimología deriva del griego criptos, que es oculto secreto, y craptos, poder o gobierno. La jeringuilla es un instrumento sanitario pequeño formado por un tubo transparente, que normalmente es cilindro, con un émbolo y una aguja hueca, usado para inyectar o extraer líquidos, dependiendo si es una vacuna o si son para realizar análisis, por ejemplo. La etimología proviene del latín de jeringuilla, de siringa, y a su vez del griego syrinx o surynx, que significa caña, tubo, flauta, aludiendo a su forma tubular, porque es un tubo al final la jeringa. El detallismo es la tendencia, el estilo, las características de prestar una atención minuciosa, excesiva o extrema a los detalles. Puede aplicarse al arte, a la narrativa, a la organización o a la observación. La etimología del término se compone de la palabra detalle, que a su vez proviene del francés detail, que significa fragmento o pormenor, y el sufijismo, todo lo que termina en ismo, normalmente, casi el 99% son doctrina, sistema, tendencia, actitud, y el detallismo es ser una persona muy detallista que tiene que dejar todo pues, perfecto. La joyería es el arte, el oficio, la industria de crear, diseñar o vender joyas, objetos ornamentales usados en el cuerpo, hechos generalmente de metales o piedras preciosas, y también se refiere al establecimiento donde se vende. Es el lugar. La etimología proviene de la palabra joya, que a su vez deriva del francés antiguo joie, que es alegría o joya, y a su vez del latín gaudia, que en el plural es gaudium, que significa gozo o alegría, haciendo referencia a que las joyas eran objetos que producían el gozo o producían gozo, y a su vez el sufijo ería, que es el lugar, que es donde indica el lugar o la actividad comercial, porque la joyería al final es un lugar donde se vende este tipo de productos. El diamante es un mineral compuesto de carbono puro cristalizado, caracterizado por su extrema dureza, el material más duro, mm, además de forma natural, que se conoce. Brillo intenso y alto índice de refracción, se usa en joyería y en herramientas industriales de corte. La etimología proviene del latín tardío, diamas o antis, que a su vez deriva del griego de adamas o adamantos, que es invencible o inalterable, haciendo referencia a su dureza extrema, como es el diamante. El horno microondas es un dispositivo que utiliza ondas para agitar las moléculas de agua en alimentos, generando fricción y calor, lo que permite cocinar o calentar rápidamente. Fue inventado accidentalmente por el inventor estadounidense Percy Spencer en 1945, mientras trabajaba con radares magnetrones para la compañía Ray Sherwin.
que al final el propio horno microondas fue como una invención casual por parte de un inventor estadounidense. Y trabajaba en Raytheon, una compañía importante en su momento, y que dejó además, pues, con ese utensilio electrodoméstico algo importantísimo en los últimos 80 años, en muchos hogares, tanto de Europa como bueno, de América también, claro. Venga, la última diapositiva ya de definiciones. Todavía me quedan dos, pero ya son de personajes y figuras que destacaron en el ámbito europeo y español. La neuroeducación es una disciplina que une neurociencia, psicología y pedagogía, es decir, que une tres ramas importantes dentro del pensamiento para entender cómo el cerebro aprende y optimizar la enseñanza. Permite a los docentes diseñar metodologías basadas en cómo funciona el cerebro, gestionando emociones, fomentando la curiosidad y considerando la plasticidad cerebral para mejorar el aprendizaje y reducir el fracaso escolar. El objetivo de la neuroeducación es como llevar a cabo una especie de abrir casi en canal, pero de forma metafórica, no literal, e intentar comprender cómo funcionan los cerebros de los niños y de los estudiantes para intentarles dar apoyo y que ellos no se vengan abajo, como muchas veces pasa, que la gran mayoría de los docentes a veces no ayudan, pero no es porque no, pero bueno, aparte, no es que no quieran, sino porque la gran mayoría tienen una presión también, y esto lo digo así, que es verdad, pero bueno, para mí, mi opinión, los docentes, ya sea en universidades, en colegios, institutos, deberían de estar ahí atentos y ayudar y mejorar y que el niño no se desmorone, no se venga abajo, no, sino echarle una mano. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar y crear nuevas conexiones. Base todo del aprendizaje, porque la plasticidad lo que lleva a cabo es como la plastilina, algo plástico, con el objetivo de que el cerebro pueda ir moldeando su propia forma, ¿cómo? Pues por el aprendizaje, por ejemplo. El frigorífico es un electrodoméstico de instalación industrial que genera frío artificialmente para conservar alimentos y sustancias a bajas temperaturas. La etimología proviene del latín de frigorificus, que significa el que enfría, formado por frigus o frigoris, que significa frío. Ficus es que hace, y el significado literal, o significando literalmente relativo a lo que produce frío el propio electrodoméstico. Percy Spencer fue ingeniero e inventor estadounidense. Llegó a ser conocido como el inventor del horno microondas de forma casual hace 80 años, en 1945, y hay que decir que su padre murió en 1897 y su madre lo dejó poco tiempo después. John Montagu, que fue el conde o el tercer conde de Sandwich, fue ex primer lord del almirantazgo británico, sucedió a su abuelo, que era Edward Montagu, y bueno, tercer conde de Sandwich en 1729, y solo tenía 10 años. Cumplir 11, pero vamos, con tan solo 10 años obtuvo el título de cuarto conde de Sandwich porque su abuelo ya había sido el tercero. Y él dejó huella, pues a partir de ahí, el sándwich proviene, como he explicado, en su término y definido el término sandwichera, que es un electrodoméstico que sirve para realizar normalmente sándwich. Sándwich, sí, sándwiches que serían emparedados en español. Con ello viene ahí el nombre de sándwich y a su vez del propio electrodoméstico. Edward Malefakis fue historiador e hispanista estadounidense, considerado una autoridad en la edad contemporánea de la Europa meridional. Meridional es el sur de Europa, es decir, que se centró mucho en España y todos los países del sur de Europa y fue una de las figuras más destacadas en la era contemporánea o la edad contemporánea de nuestro país y en sí, como he dicho ya, que lo he repetido ya dos veces, todo lo que es el continente eh, al sur de Europa. Portugal, España, Italia, Grecia. Manuel Jalón fue inventor español. Destacó como ingeniero aeronáutico de formación y oficial del Ejército del Aire en la base aérea de Zaragoza y patentó un modelo de fregona, cubo y de jeringuilla desechable que fue el creador de lo que es el término fregona, como ha hablado en su, bueno, definido, ha hablado del significado de qué es la fregona y de la etimología de dónde proviene. Con ello finalizo, comento que soy historiador, si os ha gustado este vídeo, con el significado de muchos términos, en el ámbito de la cocina sobre todo, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.